Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Desde la niñez mostró un interés en el estudio de la filosofía griega y la escolástica. A la edad de 15 años ingresó en la universidad y estudió bajo la dirección de James Thomasius. Ahí conoció pensadores denominados como modernos, tales como Bacon, Hobbes, Gassendi, Descartes, Kepler y Galileo. La influencia de sus estudios juveniles de aristotelismo y escolasticismo es visible en sus escritos posteriores, así como de todos los filósofos de la época moderna. En 1663 Leibniz fue a Jena, donde estudió matemáticas bajo la dirección de Erhard Weigel. Se consagró luego al estudio de la jurisprudencia e hizo su doctorado en leyes en Altdorf en 1667. En 1672 fue enviado a París por un puesto en la corte del elector de Mainz, junto con una misión diplomática. Ahí trabó conocimiento con hombres como Malebranche y Arnold. En 1673 visitó Inglaterra, donde conoció a Boyle y a Oldenburg. En 1676 hizo el descubrimiento del cálculo infinitesimal. De este descubrimiento surge una disputa, ya que no se sabía si Newton o Leibniz había sido el padre del cálculo, ya que Isaac Newton ya había escrito sobre el mismo tema, pero se retrasó mucho en publicar sus hallazgos. Lo hizo hasta 1687. Por otro lado, Leibniz publicó sus hallazgos en 1684. Mientras viajaba de regreso a Alemania, Leibniz visitó a Spinoza, lo cual dio como resultado una curiosidad por parte de él en materias intelectuales y en la doctrina de Spinoza. Después de fundar en 1682 Lacta Eruditurium en Leipzig, fue nombrado como el primer presidente de la Sociedad de las Ciencias de Berlín, que más tarde se le conocería como Academia Prusiana. Algunos de sus proyectos, tuvo varios proyectos acerca de la sociedad, pero uno de ellos fue lograr bases en común entre los protestantes y católicos, así como formar un plan de alianza entre estados cristianos para poder formar una Europa unida. Leibniz se tomó un interés considerable en la información acerca del Lejano Oriente y comenzaba entonces a influenciarse de Europa. Adicionalmente, en 1694 mejoró las máquinas de cálculo de Pascal y Moral e hizo un modelo de la calculadora universal que no solo sumaba y restaba, sino que también multiplicaba y dividía. Él fue uno de los hombres más distinguidos de su tiempo y disfrutó del patrocinio de muchas personas influyentes, pero en los últimos años de su vida fueron amargados por desconsideraciones, causado de que su muerte en 1716 pasara inadvertida. Algunos de sus escritos más famosos son Del arte combinatoria de Odisea, Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en la razón, Monadología, Discurso de metafísica, Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas. Su concepción de la realidad es pluralista, es decir, que buscaba superar los mecanismos de la física moderna. En su libro llamado Monadología, escrito en 1714, expone que él veía la realidad como algo compuesto de monadas o monadología, es decir, que para él todas las cosas se constituyen de átomos inmateriales llamados monadas. Él decía que las monadas no tienen partes, ni extensión, ni figura, ni divisibilidad. Es decir, que las monadas no pueden entrar por existencia, sino por creación. No pueden perecer ni ser destruidas, si no es por aniquilación. Decía que cada monada es una sustancia espiritual diferente a las demás, que se distingue por su grado de percepción o conocimiento y a petición o deseo, puesto que cada una refleja el universo desde su propia perspectiva. Estas no tienen ventanas, o sea que no se influyen unas a otras. Hablando acerca de las sustancias, para él existían dos tipos de sustancias. Las sustancias simples, que no tenían partes, y las compuestas, que son un conjunto de monadas. Leibniz le da el nombre de entelequias a las monadas y considera que cada una de ellas tenía cierta perfección, suficiencia y autarquía. Con autarquía se refiere a que se gobernaban a sí mismas. Las propiedades que le da a las monadas es que son unidad, simplicidad, inextensión, indivisibilidad
inmaterialidad, incomunicabilidad y que son ingenerables. Leibniz conocía la teoría de los átomos y sin embargo estos no podían ser los que confirmaban la realidad que se tenía de ser algo metafísico, que no fuera material, pero aunque no fueran materiales, se puede formar las cosas debido a que la extensión de estas está dada por nuestra percepción. Esto es un anticipo de la teoría de Descartes. De acuerdo con él, el cuerpo orgánico es un agregado de mónadas en el que destaca una llamada la mónada dominante, que actúa como la entelequia de dicho cuerpo orgánico, así como también dice que en cada objeto o sustancia hay un número indefinido de mónadas. Por eso escribe en su libro: hay un mundo de criaturas, de vivientes, de animales, de entelequias, de almas, en la menor parte de la materia. Para explicar esto, podemos decir que la materia puede ser concebida como un jardín lleno de plantas, pero cada rama de una planta es todavía un jardín. Además, Leibniz creía que las mónadas son fundamentos de acciones, resistencias y pasividades. Cada monada tiene una tendencia natural a reflejar el sistema infinito del que forma parte. Estas tienen percepción y apetición, y algunas de ellas gozan también de la apercepción. En esto se forma el grado de conciencia o conocimiento reflexivo de sus estados internos. La memoria o el sentimiento constituyen estos grados de igual manera. El más alto es una llamada de conciencia espiritual. El problema de lo infinito lo resuelve diciendo que en vez de decir que un número es infinito, podríamos decir que hay más de lo que cualquier número pudiera expresar. Y hablando del espacio y del tiempo, él afirma que son relativos, debido a que son ideas abstractas con un fundamento en la realidad, y que el espacio es un orden de coexistencias, mientras que el tiempo es un orden de sucesiones. Y del universo considera que es un sistema ordenado creado por Dios, en el que cada mónada tiene una función particular. Cada una contiene virtualmente todo lo que él puede decirse o predicarse. Y asegura que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles. Y además aseguraba que el mal no era así como tal cual malo, sino era señal de que venía algo mejor. Hablando acerca del universo, él utilizó las diferencias infinitesimales para crear la ley de continuidad, que enuncia que en la naturaleza no hay saltos ni discontinuidades. Los cambios son continuos y los saltos únicamente son aparentes. Siguió la idea de Descartes diciendo que el punto de partida de la filosofía era la intuición del yo, del alma como sustancia presente. Adicionalmente, acepta la distinción entre las ideas claras y las ideas confusas. Sin embargo, consideraba que las ideas confusas se podían transformar en ideas claras, ya que tenían en su seno germinativamente ideas claras. Él estaba en contra del geometrismo de Descartes, porque no creía que la materia fuera pura y simplemente extensión, sino que la extensión, refiriéndose al espacio geométrico, es totalmente irreal. Son combinaciones mentales que realizamos con puntos, rectas, superficies y colimenses. Entonces, establecer la materia por pura extensión es establecer una identidad intolerable entre la cosa real y la figura geométrica. Según Leibniz, somos un sujeto pensante. El yo para este filósofo es una sustancia separada de la sustancia del mundo, y lo que busca el yo es conocer el mundo y la realidad que nos rodea, y cada vez que lo hace, este forma un vínculo sujeto-objeto. Sin embargo, el sujeto no sabe con seguridad si la realidad existe o no. Lo único que lo hace no dudar es la existencia de un Dios, que éste no puede ser malo, así que no puede engañarlo sobre la realidad. Él estudió los ensayos sobre el entendimiento humano de Locke y se inspiró para escribir nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, donde plantea el problema de la obra de Locke, diciendo que el conocimiento de los humanos se encuentra dividido en dos: las verdades de hecho y de la razón. Bueno, para empezar, las verdades de razón son aquellas que nos indican que algo es de cierto modo y que esto no se puede cambiar. Enuncian un ser o un consistir necesario. Es aquello que es lo que es, así que puede ser de otro modo. Por ejemplo, las verdades matemáticas y las verdades de lógica pura. Considera que las ideas son como gérmenes en el espíritu. Es lo que constituye el espíritu mismo. Esto es lo que hace que las ideas sean innatas y virtualmente impresas en nuestro ser.
Un ejemplo para poder comprender mejor esto sería que, por ejemplo, para saber geometría no necesitas experiencia, sino únicamente desenvolver el germen racional que tiene la persona acerca de este conocimiento. Y por otra parte están las verdades de hecho. Dicen que las cosas son de un modo, pero sin embargo pueden cambiar para ser de otro. Anuncian un ser o un consistir contingente. Esto es, que con esto me refiero a que es de una forma, pero puede ser de otra. Cada verdad de hecho está fundada por una razón suficiente, es decir, que tiene una razón para existir. De esta clasificación surge la división entre juicios apodícticos y juicios asertóricos. Los juicios apodícticos se les denomina así a las situaciones en las que el predicado pertenece al sujeto. Un ejemplo de este tipo de juicios son las proposiciones matemáticas, como cuando decimos que el cuadrado tiene 4 lados. Y los juicios asertóricos se les llama así a las situaciones en las que el predicado pertenece al sujeto. Por ejemplo, cuando decimos ese vaso es naranja, pero podría no ser naranja y ser de otro color. En una de sus citas, él asegura que no hay nada que no venga de los sentidos excepto del entendimiento mismo. En otras palabras, él creía que no era correcto creer que las verdades que la razón te daba eran causadas como verdades que se originaban a través de las experiencias, pues que estaríamos diciendo que estas son verdades de hecho, ya que las experiencias son un hecho. Él crea una filosofía racionalista y asegura que mientras más matemáticas fueran, las cosas más racionales eran, y por esto inventando un cálculo infinitesimal. Y él decía que las cosas se basaban en la verdad de la razón, que es la que más se acerca al conocimiento real y divino. Leibniz se muestra a favor de la existencia de Dios, para lo cual presenta diferentes argumentos para probar su existencia. Este filósofo presenta a Dios como la imagen que percibimos como algo perfecto, al igual que lo es la existencia. Este filósofo explicaba que tenemos una percepción de Dios como algo perfecto, al igual que lo es la existencia. Por tanto, ésta tiene la esencia de Dios, lo cual sería necesario para la existencia. Así que decir que Dios no existe sería una contradicción. Kant argumentó más tarde en su contra, expresando que la existencia no es perfecta y que no se predica de nadie. Sin embargo, Leibniz seguía pensando en la existencia como algo perfecto y como un predicado. Otro argumento se basa en verdades eternas y necesarias. La verdad de las proposiciones matemáticas es necesaria y eterna en cuanto a que no dependen de la existencia de ningún ser contingente. Por consiguiente, es preciso que exista un ser necesario que sea el sujeto de las verdades eternas, el cual es Dios. Leibniz se vale también del principio de razón suficiente para inferir la existencia de Dios a partir de las verdades de hecho. Afirmaba que nada se hace sin razón suficiente, es decir, nada existe sin que sea posible, pero siendo una cosa posible es necesaria a su vez una razón suficiente para determinar por qué es así y no de otra manera. Ahora bien, esa razón suficiente de la existencia del universo tiene que ser necesaria y que tenga en sí la razón de su existencia, y hasta la llama Dios. Este filósofo argumentó también a posteriori la existencia de Dios, basándose en la armonía preestablecida. Decía que Dios era simplemente orden, armonía y belleza de la naturaleza, por lo tanto se convirtió en una necesidad completamente metafísica por la nueva especie de armonía que necesitábamos. Leibniz hizo un aporte importante en las matemáticas, ya que fue el primero en emplear la noción de función para denotar algunos de los varios conceptos geométricos derivados de una curva, tales como abscisa, ordenada, tangente, cuerda y perpendicular. También fue el primero en notar que los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales podían ser organizados en un arreglo conocido como matriz. Este método fue conocido como eliminación gaussiana. Leibniz también hizo aportes en el campo del álgebra booleana y la lógica simbólica. En 1675, él empleó primera vez el cálculo integral para encontrar el área bajo la curva de una función. Introdujo varias notaciones usadas en la actualidad como el signo integral. Adicionalmente propuso la regla del producto del cálculo diferencial
es aún denominada regla de Leibniz para la derivación de un producto. Además, también aportó la regla de Leibniz para la derivación de una integral. Desde 1711 hasta su muerte, Leibniz estuvo involucrado en una larga disputa con John Cale, Newton y otros acerca de la existencia del cálculo diferencial, sobre si había robado los estudios de Newton o si en realidad habían sido idea suya.